sabe, pero vamos a hablarlo con algo de detalles sobre lo que había acontecido con una famosa yeshiva, conocida como la Yeshivat Mir, y su huida del continente europeo en plena Shoah, en pleno holocausto, a través de un tren llamado el tren transiberiano, que llevó a casi 2000 talmidim y se salvaron de la Shoah, aparte de muchísima gente, que llegaron casi a 17.000 Yehudim. Pero lo que nos vamos a enfocar es en la Yeshiva Mir, que fueron casi 2.000 Yehudim entre Rabanim, entre Bajurim, entre Talmidei Jajamim, hasta el lejano oriente, que tuvieron 8 meses de estadía en Japón y luego el establecimiento definitivo en Shanghái, donde ahí se estudió Torah, se profundizó, se escribieron sefarim a lo largo de 5 años de la guerra que estuvo ahí la Yeshiva de Mir establecida. Antes que nada, vamos a remitirnos a algo que casi nadie sabe, a el antecedente más antiguo que hay de Yahadut en China. Hay un antecedente muy antiguo en el lejano oriente de la presencia del pueblo Yehudí, del pueblo judío allí. Se trata de una matzebá, es una inscripción en una lápida que se encontró en China, que fue escrita en el año 1164 de la era común, es decir, hace casi 1000 años. La inscripción que se encontró en China está escrita en la Lashon HaKodesh y dice lo siguiente. No voy a decirla toda porque es un poco larga, pero vamos a decir las principales cosas. Avinu Arishon Aya Adam. Nuestro primer padre fue Adán. Así está escrito en la Matzebá, que se escribió en el año 1164 en China. Abraham Avinu Ayam Yaset Emunateva. Abraham Avinu fue quien fundó nuestra fe. Aharkach va Moshe Ish Abenai. Después vino Moshe, el hombre que intercedió entre la humanidad y Akadosh Baruj Hu. Be'aliadon itenaranu a Torah Kedoshah. Así está escrito en la Matzebá. Y por intermedio de él, a través de él, recibimos la Torah. Lo voy a decir en español, lo que está escrito. Esto fue en la época, o sea, está escrito ahí en la Matzebá, en la época del reinado de la casa Han, que reinó desde el año 25 hasta el año 221 de esta era. Es decir, hace 2000 años, fecha en que llegó nuestra emuná a la tierra de China. Y dice ahí, sigue diciendo la Matzebá, y en el segundo año del rey Han Chin, en el año 1164, se construyó el primer Betacneset en la ciudad de Kaifeng, en la ciudad de China. Ele anashim amaminim be'elilim upesilim ki Elohim hem. Esta gente, se refiere a los chinos que vivían ahí, que creen en ídolos y en estatuas que son dioses. Rak leshab itpalelu. Solamente en vano fueron todas sus oraciones. Ledvarim en ruach bam. Lloran hacia donde no hay espíritu. Kishab beshekerem. Porque vano y falso es todo este punto. Lo que ele amaminim et Torah akedoshah. No así las personas que dan cabod a la Torah, y que se adhieren a ella, y cumplen todos sus mandamientos. Ellos saben de dónde viene toda cosa aquí en el universo. Lo que estoy hablando es lo que está escrito en una Matzebá, hoy en día está en un museo en China, escrita en el año 1164, cuando llegaron los primeros Yehudim a la China. A Torah Kedoshah be'achochma anitzchit otzeret betomechet tzoetzo. La sabiduría divina y la Torah nos ayuda. Me'ayin be'ech libra Adam, para saber de qué y por qué fue creado el hombre.
Todos los que creen en su fe anhelan la verdad. Veosim Gesed Ustaká, hacen clemencia y misericordia. Be'abonot, be'hataim, nahem, etc. Y los pecados y desviaciones para todos ellos es algo extraño. Este escrito, acá vamos a ver, estas imágenes que vemos son de Yehudim en China. Estas imágenes ya cuando había fotografía, pero son de más de 100 años. Este es el primer Betagneset construido, incluso está en un museo del Beta Tefusot, el primer Betagneset que se había construido ahí en China. Este escrito, que significa una proclamación tan entusiasma de Torah y de Emuná, lo dejaron escritos los Yehudim en la piedra, en este monumento, 1000 años después que llegaron a China. O sea que cuando llegó la Yeshiva de Mil y todos los Yehudim a China, a Shanghái, ya había algo que se había escrito hace 1000 años antes. Vemos entonces que en los lugares más alejados de la tierra siempre hubo Torah. Sin embargo, está escrito en la Gemara, en Masejet Menachot, en el Daf, casi el último Daf Uf Yud, dice así: Mitzur que la pema Arab, Ume Cartagena que la pema Mizrach, En Makirim lo et Israel, Velo et Abiem Sheba Shamayim. Así está escrito en la Gemara. Desde la ciudad de Tzur hacia el occidente y desde Cartagena, no sé si es Cartagena lo de hoy en día, pero así está la Gemara, hasta el oriente no se conoce ni al pueblo judío ni a Kadosh Baruj Hu. A veces nos preguntamos, ¿hay algún lugar en el mundo donde no hay Yehudim? La Gemara dice que sí. En esos lugares no había Yehudim. Lugar donde nunca puso un pie un Yehudí. Vemos que en China sí había antecedentes arqueológicos de épocas muy remotas de un judaísmo pleno de vida como el que acabamos de ver y acabamos de escuchar. En cambio, en Japón nunca habían visto un Yehudí. En China sí, pero en Japón nunca habían visto un Yehudí. Japón, entonces, estaría incluido en los lugares donde dice la Gemara Menachot que allí nunca conocieron a un Yehudí, ni a Abiem Sheba Shamayim. China sí, pero Japón era de los lugares donde no conocían a Dios, no conocían a Kadosh Baruj Hu y no conocían a un Yehudí. Todo está diagramado y está programado con una sabiduría infinita para que la historia se vaya desarrollando paso a paso. Porque ¿qué hubiera ocurrido si en Japón hubiese comunidades judías de hace mucho tiempo? ¿Qué hubiese pasado? Akadosh Baruj Hu fue preparando todo. ¿Qué hubiese pasado si sí había Yehudim, si sí hubiera Yehudim en Japón? Como sabemos, hubo una alianza entre Hitler, entre Alemania, entre Japón e Italia. Se llamó el Eje. El Eje era una alianza. Ellos contra todo el mundo. Que se unen en un pacto para pelear contra todo el mundo. Resultó que Japón, como dijimos, era aliado de los nazis, que estaban empeñados en la destrucción de Am Israel y el exterminio del pueblo judío. Pero, paradójicamente, y lo más increíble fue que los Yehudim encontraron un refugio seguro en el mismo Japón. ¿Cómo? Si Japón era aliada de Alemania. ¿No había otro lugar en el mundo? No, en Japón, donde estaban justamente aliados con Alemania. Esto era algo totalmente ilógico, ya que Japón, como dijimos, era aliada de Hitler y Machiavelli. Resulta que en el centro de Tokio, los asesores en publicidad nazi, que tenían una publicidad muy extrema, habían colocado un gigantesco cartel en el principal supermercado de Tokio, donde se mostraba la imagen estereotípica de un judío. Así ponían los nazis, con la nariz grande, tipo gancho, con los lentes pequeños, la barba encorvado. Esta era la imagen que ponían en los supermercados ahí en Japón. Así,
Así era la caricatura como los nazis identificaban a los judíos. Pero los japoneses que llegaban al supermercado miraban ese gigantesco letrero y como nunca en su vida habían visto un judío, pensaban que era una caricatura, un dibujo animado. No sabían qué estaban haciendo. Y los nazis querían inculcarle el odio hacia el judío, pero los japoneses no sabían ni quién era un judío, porque en su vida había habido un judío, porque Akadosh Baruj Hu preparó para que nunca hubiera un yehudí en Japón para que puedan llegar las yeshivot y todo lo que vamos a hablar ahora. Pero en China sí. Y la Gemara lo dice en Makot, que hay lugares que nunca vieron un yehudí. Nunca habían visto a un hombre así, ni nada parecido. De modo que la publicidad nazi en contra de los judíos en aquel momento no tuvo trascendencia, no tuvo eco, porque ni sabían de qué se trataba toda esa publicidad. Más adelante, ahorita voy a regresar, cuando llegaron luego a Japón los talmidim de la Yeshiva Mir y de varias yeshivot desde Lituania, en un viaje tan largo, dando vuelta casi la mitad del mundo, como vamos a ver más adelante, llegaron a las costas de un país aliado de Alemania. O sea, podían llegar a otro lado, no, llegan justamente a un país aliado de Alemania. Sin embargo, los japoneses los reciben con la mayor ajnasat orji. Así como es costumbre con los orientales, la hospitalidad característica de los japoneses. Los reciben con la mayor hospitalidad. Mina Shammai, Boreolam hizo que allí en Japón no se conociese a ningún yehudí, para que cuando tuviesen que llegar puedan encontrar justamente ese lugar, una mano tendida, una mano afectuosa y ayudar a esos refugiados de todos sus problemas. En aquellos momentos, cuando no se habían ido todavía a Japón, estaban en Lituania, no sabían qué hacer los yehudí. Era tan grande la incertidumbre de qué hacer que le preguntaron al Ab del Din de Brisk, el Rab Seiri Reiger, le preguntaron a dónde ir. ¿Qué hacemos? ¿A dónde ir? Ya vienen los alemanes, ya vienen los nazis, ya están matando a todos. ¿Qué hacemos? Ya en Polonia habían hecho una destrucción. ¿Qué hacemos? Le preguntaron al Ab del Din. En ese momento, Polonia estaba dividida en dos, porque cuando Alemania había hecho un pacto con su archienemigo Rusia, eran archienemigos, pero de repente hicieron un pacto que se llamó von Ribbentrop-Molotov, entre el Hitler y Stalin. Firmaron un pacto de no agresión el día 23 de agosto de 1939, 9 días antes de iniciarse la Segunda Guerra. Y lo firmaron los miembros de los asuntos exteriores de Alemania, von Ribbentrop de Rusia y Molotov, von Ribbentrop de Alemania y Molotov de Rusia. En ese pacto decidieron invadir Polonia y repartirse cada quien la mitad. O sea, acordaron entre Alemania y Rusia, vamos a invadir Polonia y nos vamos a repartir el pastel mitad para cada uno. Polonia, en ese momento, con todas sus keilot, llenas de Yehudim, llenas de yeshivot, llenas de hasidim, cayó la mitad en manos de los nazis y la mitad en manos de los rusos. Los Yehudim entonces no sabían qué hacer, a dónde dirigirse. ¿Nos quedamos del lado de los rusos o nos quedamos del lado de los alemanes? Estamos en Polonia, ¿qué hacemos? La mitad pertenece a Rusia y la mitad pertenece a Alemania. ¿Qué es menos peor? Estar bajo el mando soviético con su guerra contra toda religión, porque eran ateos, y contra toda creencia, pero por lo menos libres de los nazis, o mejor estar con los nazis. Y le preguntaron a la Bendit de Brisk, ¿qué hacemos? Esto fue lo que le preguntaron. El Rab respondió lo siguiente: el Da'at Torah puede responder cuando se trata de una pregunta enoshit, una pregunta humana, una pregunta que nosotros los rabanim podemos manejar, eso sí podemos contestar. Pero nosotros no tenemos Ruach HaKodesh y vivimos en una situación límite, en una situación tan terrible que el mismo Ab Din de Brisk demostró su falta de capacidad para responder esta pregunta. No sabía qué hacemos, ¿nos quedamos del lado de Rusia o del lado de Alemania? Pero hubo un Gadol Hador que ante la duda
decidió hacer un Goral Agra. Goral Agra es, se agarra un libro de un Tanaj, se dice unas pesukim y se van pasando unas hojas, 7 veces, y lo que sale el pasuk es lo que Min Hashamayim le quieren decir. Entonces el Gadol hizo un Goral Agra para ver qué había que hacer. Era una manera de obtener una respuesta mediante, como dijimos, un sefer de un Tanaj completo, tiene que estar completo, todo el Tanaj, y cuál van pasando unas cantidades de hojas, páginas, pesukim al azar, y no es casualidad, sino causalidad, es exactamente como preguntarle al Urim Betumim, y contesta exactamente el pasuk que uno necesita. Es como una profecía para saber qué hacer. ¿Y cuál pasuk surgió? Justamente el pasuk que habla de Yetziat Mitzrayim. Va'etza etchem al kanfei nesharim. Los voy a elevar a ustedes sobre las alas de las águilas. Ese pasuk salió exactamente cuando hicieron el Goral Agra para saber qué hacer. ¿A Rusia? ¿Nos quedamos del lado ruso o del lado de alemán? Ninguno de los dos. Va'etza etchem al kanfei nesharim. ¿A dónde vamos a ir si en el mundo no nos reciben? Un pasuk que habla de un viaje, kanfei nesharim. Un viaje muy lejano, desde Polonia hasta China, pasando por Japón. En el camino del pueblo de Am Israel, durante todos los tiempos, nosotros vemos como nuestra mano no hace absolutamente nada. Y lo que nos parece malo, termina a veces siendo bueno. Y lo que aparentemente es bueno, al final termina causándonos problemas. Antes de la Segunda Guerra Mundial, había un país que hoy día volvió a surgir, que se llamaba Lituania. Ese país existía antes de la Segunda Guerra Mundial. Lituania no tenía relaciones diplomáticas con Polonia. Estaban peleados, había unas guerras. Hay lugar acá, si quieren pasar, hay lugar para los que están afuera, pueden pasar. Aquí en el medio hay lugar. Un poco antes, como estaban peleados entre Lituania y Polonia, un poco antes de 1939, hubo una pequeña guerra entre, como dijimos, entre Polonia y Lituania, pero luego hicieron las paces entre ellos y establecieron otra vez relación diplomática. ¿Para qué? Aparentemente sin sentido. Ya venía la guerra, ¿para qué están haciendo relaciones diplomáticas entre Lituania y Polonia? Pero con el tiempo nos dimos cuenta como Akadosh Baruj Hu Magdim Refuah Makkah. Akadosh Baruj Hu adelanta la curación antes de la herida. Porque Polonia fue ocupada y se la repartieron, como dijimos, una mitad a los alemanes y la otra mitad a los rusos. Polonia prácticamente desapareció del mapa, no existía más, se acabó. Polonia en el mapa no había más, era Rusia y Alemania, Polonia no estaba más. Pero se fueron los gobernadores de Polonia y establecieron un gobierno en el exilio en Londres. O sea, todo Polonia era una oficina en Londres. Eso era Polonia, una oficina en Londres. Mediante el pacto este que hicieron los alemanes con los rusos, con Ribbentrop-Molotov, que se firmó entre ellos, y el pacto decía lo siguiente, que aunque desapareciera Polonia, Lituania mantendrá su independencia. O sea, ellos firmaron en el pacto que Lituania iba a permanecer. Polonia no, pero Lituania iba a permanecer. Eso fue el pacto que firmaron, una de las cosas que firmaron en el pacto. Si no hubiera habido relaciones entre Polonia y Lituania, cuando el gobierno polaco se fue a una oficina en Londres, entonces no hubieran podido seguir emitiendo pasaportes para los judíos que vivían en Lituania. Porque se fueron a otro lado, pero los judíos que eran polacos que vivían en Lituania, entonces ahora por lo menos tenían una oficina en Londres que podían todavía seguir haciendo pasaportes porque habían hecho amistad justamente antes de la guerra entre Polonia y Lituania. Pero ahora, aunque Polonia había desaparecido, los judíos que estaban en Lituania, que hasta ese momento ni los nazis ni los rusos podían hacer daño, porque habían hecho un pacto por un tiempo corto, porque después los alemanes no respetaron el pacto e invadieron Rusia, y entonces Rusia invadió los países bálticos. O sea, como tú invadiste Rusia, entonces ahora fue Rusia y se quedó con todos esos países de Lituania, Letonia, Estonia. Solamente por un tiempo tan corto los judíos pudieron tener un pequeño respiro. De tal modo que pudieron recibir pasaportes y eso representaba la salvación del pueblo judío.
Porque los judíos de Polonia ya no tenían ninguna ciudadanía. Polonia había desaparecido, ya no tenían patria. Y ahora, de repente, tenían una patria, una ciudadanía lituana. Una ciudadanía, aunque sea de un gobierno que en verdad no representaba nada, porque era un gobierno que estaba en Polonia, pero por lo menos tenían un pasaporte. ¿Para dirigirse a dónde? ¿Para qué sirve el pasaporte? ¿A dónde se iban a dirigir? A toda Europa ya estaba casi conquistada por los alemanes. ¿A dónde van a ir? Para dirigirse a una colonia holandesa, para dirigirse a una isla que se llama Curazao. Acá en América, acá la pueden ver, una isla se llama Curazao, aquí la pueden ver. Resulta que descubrieron que había dos islas holandesas coloniales, Curazao y Guayana holandesa, ahora se conoce como Surinam. Esas islas estaban en el Caribe y para ir a esas islas no se necesitaba visa, porque eran unas islas de tercera categoría. Entonces Holanda, que era el dueño de esas islas, no requería visas para entrar ahí. Pero tenían que tener un permiso y para eso los judíos tenían que ir a la embajada holandesa en Lituania, en Kovno, Kaunas, ¿sí? O se llama Kaunas, tenían que para pedir un permiso para poder ir a esas islas. Pero el problema era que justamente el embajador holandés en la ciudad de Kovno era un nazi declarado, un acérrimo antisemita, y no había manera de hablar con él. ¿Cómo van a ir a pedirle permiso para ir a Curazao si el gobernador, si el cónsul holandés en Lituania era un nazi declarado? Todos los judíos de las yeshivot se fueron a refugiar a Lituania. Entre los refugiados venían llegando, porque era el único país que estaba libre todavía. Entonces todos los judíos de Polonia, los de las yeshivot, se trataban de escapar al único país que todavía quedaba libre en ese momento. Entre los refugiados que llegaron a Vilna había más de 2.400 bajurí yeshivot, de diferentes yeshivot. Venían toda la yeshiva de Mir completa, pero también vino parte de la yeshiva de Kel, la yeshiva de Jajmel Lublin, la yeshiva de Tens, la yeshiva de Kamenetz, Grodno, Lubavitch. Todas las famosas yeshivot estaban dirigiéndose a Lituania para salvarse, porque en los otros lugares ya no se podían salvar, incluyendo, como dijimos, la yeshiva de Mir. Y justo en ese momento, ¿cómo iban a pedirle al embajador de Holanda que les dé permiso para ir a Curazao? Si era un antisemita. En ese momento, increíblemente, lo mandan a llamar de Holanda, lo destituyen a ese cónsul y ponen en su lugar a un cónsul holandés llamado Jan Zwartendijk, que justamente era un Ohev Israel. O sea, nadie entiende cómo cambian al cónsul y ponen a un holandés que justamente era un amante de Am Israel. Y como estaba prohibido dar visas a los judíos, este nuevo embajador de Holanda estaba dispuesto a poner un sello en el pasaporte de los judíos que diga que para ir a Curazao no hacía falta visa. Estos son parte de los hajamim que iban llegando. Rabbi Hanan Wasserman iba llegando a Lituania, los grandes hajamim de la yeshivot, alumnos de la yeshivot de Kelem, la yeshivot de Tels, la yeshivot de Mir. Este era el cónsul holandés, que era un Ohev Israel, que de repente lo cambian, sacan al antisemita, cónsul holandés, y ponen al yehudí. Acá hay más lugar si quieren pasar al medio, acá hay más lugar. Este nuevo embajador de Holanda estaba dispuesto, como dijimos, a poner un sello, pero había una orden de su gobierno que se lo prohibía. El mismo gobierno holandés le prohibía poner el sello. Pero tanto él quería a los judíos que encontró la manera de salvarlos, ya que Curazao era una colonia, como dijimos, de tercera categoría y no hacía falta visa. Entonces dijo, no hay problema, los mando a Curazao. Ahí no hace falta visa. Entonces, este cónsul honorario holandés, Zwartendijk, le dijo que había conseguido, les dijo a los judíos que había conseguido un permiso para sellar sus pasaportes con permisos de entrada. Pero aquí no termina el problema. Había más problemas. Para poder llegar a estas islas, los refugiados tenían que pasar a través de la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque ¿cómo van a pasar por Europa si está toda dominada por los alemanes? La única manera es subir por Rusia y de ahí, vamos a ver el mapa, y llegar hasta la Unión Soviética y llegar hasta Japón. Y los rusos odiaban a los judíos. Odiaban. Casi como los nazis. Vamos a hablar ahora para que nos demos un ejemplo de cómo odiaban a los judíos. Pero sin embargo,
Minas Shamayim, el cónsul soviético, nadie entiende por qué, accedió a dejarlos pasar por Rusia, pero con una condición. Había que pagar $180 por cada refugiado que pasara por Rusia. Pero eso era la condición. Pero los aceptó. Después de recibir información sobre los refugiados, los líderes de las comunidades ortodoxas de Estados Unidos empezaron a hacer una organización para recaudar fondos para mandárselos a Rusia, que los dejen pasar a los judíos por Rusia y llegar a Japón. Ese era conocido como el Comité de Rescate de una organización de los Estados Unidos. Pero había otro gran problema. ¿Cuál era el problema? Para poder llegar a Curazao y pasar por Rusia, primero había que pasar por Japón. Y desde allí trasladarse hasta Curazao. O sea, tenía que dar la vuelta al mundo. En lugar de ir por Europa, que estaba toda dominada por los nazis, tenía que dar la vuelta por Rusia y la vuelta al mundo. Pero para poder entrar a Japón, sí se necesitaba visa, pero no había visa. O sea, había varios problemas. Primero que todo, el problema del holandés. Resolvieron. El problema de los rusos, que no lo van a dejar pasar con el tren, pasar por ahí, se resolvió. Pero había otro gran problema. Necesitaban entrar a Japón. Para entrar a Japón sí se necesita visa, y ni uno tenía visa para entrar a Japón. Entonces, además del permiso de entrada, como dijimos, holandés, así como el permiso de la Unión Soviética, se necesitaba visa para los japoneses y en su camino hacia las islas holandesas. ¿Y cómo iban a obtener esas visas de Japón? Todos esos Yehudim, incluyendo Rabbanim, Abrehim, Bajurim, toda la demás gente, todos los Balebatim, ¿cómo iban a obtener visas para entrar a Japón? Y para colmo, lo peor era que Japón, como dijimos, era aliado de Alemania. ¿Y cómo un aliado de Alemania te va a dar visa para que vayas de su país? Algo insólito, pero no hay nada insólito y no hay nada que uno pueda hacer. Entonces, Minas Shamayim, en forma providencial, una Shejá Pratit, de repente, nunca Japón tuvo una embajada en Lituania. Y ahora que viene la guerra, a Japón se le ocurre abrir una embajada en Lituania. Nadie entiende por qué. Si nunca hubo relaciones diplomáticas entre Japón y Lituania. Y ahora menos, que ya está empezando la guerra, y de repente a Japón se le ocurre abrir un consulado en Lituania, en Kopo. Y este es el consulado que lo vemos hoy en día. Nadie sabe por qué Japón abrió un consulado. Ni siquiera llegó a durar abierto un año. Pero abrió el consulado. Bishvil Israel Nibra Haolam. El mundo se creó para Am Israel. Todo el universo se puso en disposición de Am Israel en aquel momento. Pero como dijimos, Rusia era un archienemigo del pueblo judío. Entonces, ¿cómo de repente va a dejar pasar Rusia a los judíos? Para entender un poco lo que era Rusia, capaz para entender un poquito, no voy a desviar del tema, pero para entender. Rusia, en 1917, derrocaron al zar, el zar Nicolás, y se convierte en comunista. Provocó eso un efecto devastador a Israel, ya que por un lado se les prohibió a los judíos cumplir la Torá, eran ateos, no podían cumplir la Torá, no podían cumplir la Mitzvot. Y también surgió un antisemitismo mundial que culpaba a los judíos rusos de haber provocado el comunismo. En todo el mundo decían que los judíos provocaban el comunismo. También hecho que sirvió a los Estados Unidos a cerrarle la puerta a la inmigración, y con eso muchos no alcanzaron a irse a Estados Unidos y murieron en la Shoah. En el año 1919, el gobierno soviético confiscó todos los bienes que pertenecían a las comunidades judías y clausuró a su vez todos los Batei Knesset y todas las mikvaot de Rusia. No hay más tevilot. Había un rab, esta es la familia del zar Nicolás, que al final lo derrocaron. Hubo una revolución, la revolución bolchevique, derrocan al zar ruso y se levantan los revolucionarios, Lenin, sus trabajadores. Había un rab en ese momento en Rusia, muy conocido por todos, Rav Moshe Feinstein. Él ingenió un plan para mantener una mikve en la ciudad. Él se enteró de que el gobierno tenía intención de construir una piscina, una alberca pública, para verano, para la gente, en su ciudad, justamente en la ciudad donde él vivía, en la ciudad de Lubán. Entonces llamó al contratista, que era un contratista judío, que él estaba contratado para hacer esa alberca, esa piscina gigante, y le dijo que la construyera en forma de mikve. O sea, que sea una piscina, pero con todos los dinim de una tevilá, sin que nadie se dé cuenta. Entonces,
Una vez inaugurada la supuesta piscina pública, que era una mikve con todos los dinim de una mikve, la noticia se empezó a difundir en forma secreta entre las comunidades, entre los Yehudim, y resulta que ahora a esta ciudad llegaban Yehudim de toda Rusia, de repente se hizo una ciudad turística, porque todos los Yehudim de toda Rusia llegaban a esa ciudad, nadie entendía por qué, pero la gente llegaba para hacer tevilá. Decían que se metían a la alberca y hacían tevilá. En esos tiempos también se creó una policía especial, se llamaba la Yesvetsia. La Yesvetsia era una policía de judíos antijudíos. Habían propuesto varios decretos contra los Yehudim. En las escuelas del gobierno, que tenían obligación de acudir todos los niños Yehudim, les enseñaban a los alumnos a odiar a la religión. Nada más esto para entender quién era Rusia y cómo puede ser que luego los dejó pasar por ahí. El maestro le decía a los niños, niños, pidamos todos juntos, Dios, danos comida. Y todos los niños obedientemente decían, pronunciaban el Dios, danos comida. Y de repente el maestro les preguntaba, niños, ¿recibieron algo de comer? No, nada. Decían los niños, no recibimos nada de comer. Bueno, decía el maestro, ahora digan, Lenin, danos comida. Y los niños decían, Lenin, danos comida. En ese momento entraban un montón de gente a repartir comida. ¿Vieron cómo hay que pedir por Lenin? No por Dios. Todos los días ese era el acto diario. Había que pedir, Dios, danos comida, no pasaba nada. Lenin, danos comida, entraban todos con bolsas a los niños para darle de comer. Y así les iban inculcando el ateísmo a los niños. También se prohibió el estudio de la Torá en Rusia, se obligó a los rabanim a abandonar la Torá. Muchísimos judíos fueron arrestados, exiliados a Siberia y fueron ejecutados. Como resultado, la generación siguiente en Rusia fue apartada completamente de la Torá. En todo el mundo se culpaba a los Yehudim, que fueron los revolucionarios comunistas. Había un Yehudí, se llamaba León Trotsky, era un judío que renegaba de que existiera algo llamado judío. Y él fue el principal responsable de todo esto. Su verdadero nombre no era León Trotsky, sino era Lev Davidovich Bronstein. Él fue el que produjo el levantamiento armado de los comunistas en el poder. Trotsky fue un símbolo de la violencia, odiaba a los Yehudim, él mismo era Yehudí. Él era el poder del comunismo y fue el principal responsable de la identificación mundial de los judíos, que decían que eran comunistas. Como una vez llegó un rab y le dijo a Trotsky, los Trotsky son los que hacen las revoluciones, pero los Bronstein son los que cargan con la culpa. Los Yehudim cargan con la culpa y tú, que eres un asimilado completo, entonces hacen las revoluciones. Las consecuencias fueron trágicas. En Rusia y en Ucrania se armó una guerra civil entre los partidarios y oponentes al comunismo y el pueblo judío siempre era blanco de ambas partes. Más de 100.000 Yehudim fueron asesinados en Rusia y más de 1.000 comunidades fueron destruidas en diferentes pogroms. Esto era el odio de Rusia, que no era menos que los alemanes. La toma comunista de Rusia, asociada también con todo esto que decían que los judíos eran los comunistas, entonces tuvieron consecuencias graves y los Estados Unidos cerraron las puertas de la inmigración. Estos, aunque en verdad el judaísmo en Rusia casi se apagó por completo, pero hubo un grupo que siguió luchando con un gran coraje para mantener viva el fuego, la flama de la mecha de Am Israel. Eran los Hasidim, eran el grupo de los Lubavitch, los Hasidim de Lubavitch, que estaban dirigidos por el rabbi Yosef Yitzhak Schneerson. Él era el que seguía tratando de mantener esa flama. Ellos mantuvieron un sistema de escuelas de yeshivot clandestinas en Rusia. En 1928 había 4.200 niños en diferentes escuelas en 22 ciudades, pero luego las autoridades rusas arrestaron al Rebbe y lo condenaron a muerte. Entonces, este es Lenin, esta es la revolución bolchevique cuando estaban preparando el pogrom con los Yehudim que habían matado. Ese es el rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, cuando él también lo habían condenado a muerte, pero hubo una presión mundial internacional que hizo que el gobierno comunista liberara al Rebbe y lo expulsara de su país en 1928. No obstante, el esfuerzo siguió y aunque no se logró llegar
con la Torá a todo el mundo, a toda Rusia, pero por lo menos se mantuvo y renació lo que hoy en día esos valientes que lucharon con esas condiciones. Cuenta, y para entender un poco más, cuenta, esta es la cárcel que estuvo, que después se hace una fiesta hoy en día, cuando el día que salió de la cárcel el Rab, que se fue, el Rebbe, se había ido de Rusia. Cuenta Rab Elhanan Wasserman que en una oportunidad vino un importante dirigente a visitar al Hafez Haim. Llegó un dirigente muy importante de Rusia a visitar a quién? Al Hafez Haim. El Hafez Haim ni siquiera levantó la cabeza para mirarlo. Y por más que esta importante persona insistió, el Rab no quiso recibirlo. Cuando después le preguntaron al Hafez Haim, Rab, usted recibe a todo el mundo, usted se caracteriza por Arnasat Orhim, ¿cómo no quiso recibir, ni siquiera levantó la mirada? El Hafez Haim le dijo, porque yo me enteré de que este hombre es el encargado del Jinuj Yehudí en Rusia. Es el director de todo el Jinuj Yehudí en Rusia. Y hubo un niño que, como los padres no podían pagar su colegiatura, a los pocos meses de haber entrado al Talmud Torah, en la aldea de Gromor Clay, lo sacaron. Este director, dijo, tú no puedes pagar la colegiatura, y lo sacó. Y por lo tanto, yo no quiero recibir a ese tipo de dirigentes que cierra la puerta a un niño por cuestiones monetarias. El Hafez Haim siguió diciendo, todo esto lo cuenta Rabbi Hanan Wasserman. Y cuanto más, sabiendo que al final ese niño que fue corrido del Talmud Torah se llamaba Leibel Davidovich Bronstein. ¿Alguna vez escucharon hablar de él? Este niño fue León Trotsky, el que hizo toda la revolución del comunismo. Este niño que estaba en el Talmud Torah y que lo echaron por no poder pagar la colegiatura, al final se fue a otras escuelas, se juntó con otra gente y se cambió el nombre y se puso León Trotsky. Cuando Leibel Davidovich Bronstein no pudo entrar a la escuela de Yehudí, fueron pasando los años y se hizo muy radical. Se asoció al Partido Comunista en la Revolución Rusa y se cambió el nombre y se puso León Trotsky. Si se le hubiese abierto la puerta del Talmud Torah, dice el Hafez Haim, muy probablemente no hubiese salido León Trotsky. Hubiese salido una persona, o un Talmid Jajam quizás. Hubiese salido un Bronstein Davidovich. Pero, dice el Hafez Haim, por eso yo estoy muy enojado con este dirigente y no quiero ni verle la cara. Y fue la única persona en toda su vida que el Hafez Haim no recibió en su casa. Pero aquí no termina la historia. Rabbi Hanan Wasserman, que fue uno de los alumnos predilectos del Hafez Haim. ¿Por qué predilectos? Una vez cuando el Hafez Haim tenía pensado irse a Eretz Israel, fueron todos los Gedolim de Europa y le dijeron, Hafez Haim, usted se va a Israel, ¿y quién va a quedar como Rab aquí en Europa? El Hafez Haim le contestó, todo tiempo que esté Rabbi Hanan Wasserman es como si yo estuviese. Quiere decir que era de los alumnos predilectos del Hafez Haim. El Rabbi Hanan Wasserman contó que en una ocasión recibió una carta del Hafez Haim invitándolo a que vaya a su casa. Y le escribió en la carta al Hafez Haim que ese día que vas a venir, desocúpate de todas las demás cosas. Vete y tenemos que hacer algo todo el día. Ese día, cuenta Rabbi Hanan Wasserman, ese día fui y me di cuenta que cuando yo llegué pensaba que era el único. No era el único. Había otros 9 de los grandes Rashi Yeshivot de Lituania en la casa del Hafez Haim. Yo era el décimo. El Rabbi Hanan Wasserman dijo, no puedo mencionar los nombres de los otros 9 Rashi Yeshivot. Nos habló el Hafez Haim con lágrimas en los ojos y nos dijo, desde hace tiempo me están llegando noticias que las comunidades judías en la Unión Soviética eran perseguidas por Trotsky. Él persigue, cierra los mikvot, cierra los betaliciot, manda a matar a los judíos. Él maneja la Yasepsia, que era la policía, como dijimos, la policía comunista judía. Asesinatos de Rabbanim, quemas de Sifrei Torah, casamientos mixtos, prohibición de estudio de la Torá, prohibición del Berit Milá, todo eso provocado por León Trotsky. Y continuó diciendo el Hafez Haim, me pidieron que yo haga algo, porque este hombre, León Trotsky, es una guerrera insoportable para Israel. Acá hay más lugar si quieren para pasar, acá hay lugar para entrar. Y preguntó el Hafez Haim, este hombre, nos preguntó a los que estábamos ahí, dice el Rabbi Hanan Wasserman, este hombre, ¿ustedes saben si es Yehudí
de papá y mamá, o es goy. Si no es yehudí, yo no puedo hacer nada. Es la mano de la persona que maneja. Yo no puedo hacer nada. Pero, ¿por qué? El perro muerde al palo con el que le pegan porque no tiene la suficiente inteligencia de morder a la mano que maneja el palo. Nosotros pensamos que a veces decimos, nosotros nos enojamos con el rey o con el presidente y no nos damos cuenta que esa Kashubarjú es el que está manejando todas las cosas. Si es goy, yo no puedo hacer nada. Pero si es yehudí, dijo el Hafez Haim, entonces los jajamim del Dor sí debemos hacer algo. Pues bien, dijo el Hafez Haim, me dijeron que este hombre es yehudí de papá y de mamá. Y lo habían echado de chiquito, como dijimos antes, de la escuela. Y aquí tengo su nombre y el nombre de su madre. Y era aquel niño que habían corrido del Talmud Torah porque su padre no pudo pagar la colegiatura. Cuenta Rabbi Hanan Basserman. Nosotros hicimos lo que hicimos. No puedo contar mucho, dice Rabbi Hanan Basserman, lo que hicimos. Obvio que hicieron mujeres. Ahí cuenta que se levantaron, tocaron los sofarot, hicieron mujeres, hicieron una excomulgación. Al poco tiempo de que hicieron eso, hubo una revuelta en la Unión Soviética. Este es el niño, León Trotsky de niño, cuando lo habían ya corrido de la escuela y ya entró a otro tipo de escuelas, ya de joven, un poquito más, ya se iba asimilando. Hubo una revuelta al poco tiempo en la Unión Soviética y Stalin, que era un asesino consumado, pero comparado con Trotsky era una palomita, expulsa a Trotsky de Rusia. Entonces desapareció ese perseguidor de las comunidades judías oprimidas de Rusia. Desapareció. Pero ahí no termina la cosa. En el año 1937, por una serie de gestiones realizadas por el pintor mexicano Diego Rivera, el gobierno mexicano de Lázaro Cárdenas dio asilo político y desde Rusia Trotsky se vino a vivir a México. Incluso cuando llega a México, en el 9 de enero de 1937, la esposa de Diego Rivera, se llamaba Frida Kahlo, lo fue a recibir al puerto de Tampico y lo acompañó a la Ciudad de México a bordo del tren presidencial. Le dieron todavía un cabot impresionante. Este Trotsky no se quedó en paz, sino empezó a organizar para que México se convierta en comunista igual que Rusia. Y empezó con sus adeptos y empezó con sus contactos a preparar la revolución bolchevique, pero en México. En México se convierte en comunista. Pero Stalin, que averiguó que estaba en México, lo manda a asesinar. Y el 21 de agosto de 1940, por uno que se llamaba Ramón Mercader, era un agente español de la KGB, se hizo amigo de Trotsky, y al final, después de ser amigo de él, le clava un cuchillo y lo mata. Así cuenta el Hanan Basserman. Este es Stalin. Acá vemos a Diego Rivera con Frida Kahlo. Acá vemos cuando reciben a Trotsky, que está llegando a México en el tren presidencial. Y este es el asesino que mata de la KGB. Acá incluso está el cuchillo, el arma, como lo mataron, acá estaba herido. Y entonces León Trotsky pasa a peor o mejor vida. El Rabbi Hanan Basserman decía siempre, la gente cree que fue Stalin el que lo mató, pero nadie se imagina qué ocurrió en esa reunión secreta que tuvimos en la casa de Hafez Haim. Antes comenté que Trotsky pasó a mejor o peor vida. ¿Por qué? ¿Por qué mejor o peor vida? Porque hoy en día hay una brecha en Israel, estudió en el Yeshiva de Ponovich, que se llama de nombre Davidovich Bronstein, que es bisnieto de Trotsky. Y sigue estudiando, es una brecha que tiene toda la familia. Por eso digo, pasó mejor o peor vida, porque hoy en día todavía tiene descendientes que hicieron Teshuvah y son Abrehim en el Israel. Pero bueno, esto para entender el odio que había de los rusos hacia los judíos. No había manera que los judíos puedan pasar por Rusia. Con ese odio, ¿quién les va a dar permiso? Sin embargo, Akadosh maneja todo. Y Dios le puso en la cabeza a los rusos de que sí acepten pasar a los judíos por Rusia. Pero no era por toda Rusia. Vamos a ver el mapa ahora, de punta a punta. En el curso, esto es el pacto que habían hecho, en el curso de la existencia humana, muchas personas se ponen a prueba. Solo unos pocos a veces alcanzan la grandeza con simples actos. Y ahora vamos a contar un poco
cómo hicieron los judíos para recibir visas de Japón, porque Japón era aliado de Alemania. Y no había manera que le puedan dar visas a los judíos para entrar a Japón, para luego irse a América, a Curazao. Esta es la historia de un hombre y su esposa, que cuando se enfrentaron con el mal, obedecían a la bondad de sus corazones. Resulta, como dijimos, que nunca había relaciones diplomáticas entre Lituania y Japón. Y nadie entiende por qué de repente Japón quiere abrir una embajada en Lituania, justamente cuando estaba empezando la guerra. Envían a un cónsul, estos son los rapaní también, bueno, vamos a hablar de estos rapaní. Envían a un cónsul, se llamó Chibane Sugiara. Este cónsul que vemos acá, lo envían. Fue enviado a Kaunas, que era, hoy en día es Vilna, la capital, pero antes era Kaunas, o Kovno, para abrir un consulado. Como él hablaba ruso con fluidez, entonces los japoneses lo enviaron a él, a la ciudad de Lituania, a la ciudad de Kovno. Esto fue muy raro, porque como dijimos, nunca había habido un contacto entre Lituania y Japón. Y justamente ahora se acercaba el desastre, y la anexión rusa, resulta que ahora llega quien, el cónsul, de repente llega el cónsul japonés. Todos vieron en esto con sus propios ojos la mano de Koshorov. Kaunas, o Kovno, era la capital provisional de Lituania. En ese momento estaba estratégicamente situada entre Alemania y Rusia. Entonces, este Sugiara, un japonés, que era el cónsul, se convierte ahora en el embajador de Japón en Lituania. Después de la invasión de Hitler a Polonia, que fue el 1 de septiembre de 1939, Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra a Alemania. Y él apenas había llegado como cónsul. Entonces, los judíos que se escapaban de Polonia traían relatos escalofriantes de las atrocidades que hacían los alemanes en Polonia. Los judíos de Lituania no sabían lo que estaba pasando en Polonia, cómo estaban asesinando a todos los judíos. Entonces los que se escapaban y podían llegar a Lituania empezaban a contar lo que habían visto allá en Polonia. Se habían escapado de Polonia sin posesiones, sin dinero. La población judía local de Lituania hizo lo posible para ayudarlos. Antes de la guerra, la población de esta ciudad de Kaunas, de Kovno, constaba de 120.000 habitantes, una cuarta parte eran judíos. Entonces, en ese momento, como dijimos, Lituania no estaba en problemas. La mayoría de los judíos de Lituania no tenían la mínima idea de lo que estaba pasando en Polonia, cómo estaban asesinando a todos los judíos. Sin embargo, antes de que pudieran salir los que tenían visa de Lituania, perdió su independencia. O sea, esa independencia que tenía, de repente ahora la pierde. Se convierte en parte de la República Soviética. O sea, Rusia anexa ahora a Lituania. Las cosas empezaron a cambiar a peor. Y muchos, como dijimos, judíos que se habían ido a Lituania, ahora intentaron salir de Lituania, y cómo iban a salir tenían que tener visa, pero visa no había manera. Y los alemanes iban avanzando rápidamente también para ahora quitarle a Lituania de los rusos. O sea, ya se iba ahora y los judíos automáticamente los iban a matar a todos. Los rusos mandan a cancelar y mandan a avisar que todos los consulados, todas las embajadas en Lituania tienen que cerrar e irse. Y así hicieron. Todas las embajadas en Lituania se fueron. Pero hubo una embajada, que estaba el japonés, el cónsul japonés Sugiara, que pidió permiso para quedarse unos días más porque tenía que recoger todas sus cosas. Su embajada, su oficina no medía más de 9 metros, pero dice que tenía mucho trabajo y pidió unas semanas para poder recoger sus cosas e irse. Todos cerraron los consulados y él, con el pretexto que tenía cosas que hacer, lo cerró. Su oficina, como dijimos, era pequeña, en 1 o 2 días podía recoger todo. Sorprendentemente, los rusos le dieron permiso para permanecer 20 días más. En realidad, él quería ayudar a los judíos. Sin las visas, era muy peligroso viajar, casi imposible llegar a un lugar que lo puedan recibir. En 1940, la mayor parte de Europa occidental había sido conquistada por los nazis. El resto del mundo libre, con muy pocas excepciones, prohibió la inmigración de judíos de Polonia. O sea que en ningún lado recibían a los judíos. Entonces, ahora de repente se encuentra con una enorme multitud en las puertas de su consulado. Este es el consulado, y de repente, este es él, Sugiara, con su familia, y de repente se encuentra con un montón de judíos en la puerta.
a pesar de toda esa buena disposición que él tenía, algunos judíos estaban tan desesperados que empezaron a treparse a la embajada por las paredes y muchos lograron entrar al consulado. Algunos de ellos, decididos, fueron a besarle los pies. Se arrodillaron y le empezaron a besar los pies al cónsul japonés para conseguir las visas, y eso fue un impacto muy grande al diplomático. El hecho de que un ser humano estuviera dispuesto a besar los pies a otro para salvar su vida le indicaba las angustias que había entre toda esa gente. Esa escena le dio tanto valor que el cónsul salió de su oficina y se dirigió a la multitud que aguardaba fuera del consulado, los tranquilizó y les juró que haría todo lo posible de lo que esté al alcance de su mano para ayudarlos. Esto, para que vean, es una foto, es una imagen del cónsul japonés en un jardín en Lituania, y atrás, si pueden ver, hay también se ven acá en las pantallas, hay un cartel. El cartel dice: prohibido la entrada a perros y a judíos a este parque. Así era normal, eso era normal en Lituania y en todos lados. Entonces, Sugihara entonces se contacta con... Él entendía que la única vía de escape para poder llegar a Japón era por Rusia, porque por Europa no había manera, todo estaba dominado por los alemanes. La única manera de llegar a Japón, él entendía que era por Rusia. Pero Rusia, como dijimos, era muy difícil que le dé el acceso. Sugihara entonces se contacta con el gobierno japonés en 3 oportunidades para pedir permiso para emitir visas y que los judíos puedan irse a Japón. Las 3 veces le fue denegado. Le mandan a decir el gobierno: prohibido emitir visas a los judíos. Después de recibir estas respuestas negativas desde Tokio, el cónsul discutió la situación con su esposa. Dijo: ya, no hay nada. El gobierno ya no autoriza. Ahora eres tú y yo. Nosotros decidimos si hacemos o no hacemos. Entonces, Sugihara tuvo una difícil decisión de tomar. Él era un hombre que se había criado en la estricta y tradicional disciplina de los japoneses. Era un diplomático de carrera. Sabía perfectamente sabía él que si desafiaba las órdenes de su gobierno, automáticamente podía ser despedido, deshonrado, y seguramente iba a ser el fin de su carrera diplomática. Pero no obstante, al final decidió hacer lo que dictaba su conciencia, haciendo caso omiso. No le interesó lo que mandó a decir el gobierno y dijo: yo voy a hacer igual. El gobierno le dijo: prohibido hacer visas. Centenares de refugiados judíos se pararon, hicieron fila en la puerta de su consulado. Acá lo pueden ver. Colas y colas de cuadras, filas y filas de judíos esperando en la única embajada que quedaba en Lituania abierta y que querían ver si el cónsul les podía dar las visas. Fueron centenares de judíos que acudieron al consulado japonés. Sugihara entonces comenzó a ser visados por su propia iniciativa, ignorando los requisitos, ignorando las órdenes de Japón, y empezó a dar un visado por 10 días. O sea, una visa solamente de entrada a Japón, solamente por 10 días, sin que se entere su gobierno. A él no le interesó. Y es más, su gobierno, como dijimos, estaba aliado de Alemania. Durante 29 días, desde el 31 de julio hasta el 28 de agosto de 1940, él y su esposa, sentados durante horas sin fin, escribían y firmaban visas con la mano. Estas son imágenes reales de los judíos apostados en las puertas de la embajada. Judíos que estaban desesperados por una visa. El 20 de agosto llega un mensaje urgente desde Tokio, y el mensaje decía: no distribuir más visas. Se habían enterado que estaba haciendo las visas, pero Sugihara no le interesó. Siguió repartiendo visas, todavía miles de visas. Hora tras hora, día tras día, durante 3 semanas escribió y firmó más de 3.000 visas. Pero hay que contemplar que las visas eran familiares. O sea, una visa para una persona le servía para toda su familia. O sea que 3.000 visas puede ser que lleguen, que son más de 10.000 personas. Día tras día no paraba. Su esposa, Yukiko, que se llamaba, también le ayudó a registrar esas visas. Al final del día, como no paraba de hacer visas, le quedaban las manos, todas las manos, se le quedaban duras. Las cosas en la noche tenía que masajearle las manos
para poder al otro día seguir haciendo visas, porque se le entumecían todas las manos estaban fatigadas. Él ni siquiera se detenía a comer. Dice, no, la cosa que se le no quiero comer ahora. No, si como, dejo de hacer visas. Entonces seguía haciendo visas. Decidió no perder un minuto viendo a toda esa gente que hacía cola frente al consulado, día y noche. Él continuaba escribiendo a mano los visados y le dedicaba entre 18 y 20 horas diarias sin detenerse para comer, haciendo visas, produciendo cada día el equivalente al de un mes de trabajo. O sea, cada día equivalía a un mes de trabajo de hacer esas visas. Hasta que al final llega la orden de Japón, señor, usted está destituido. Y lo mandan porque no cumplió con las órdenes y lo destituyen y lo sacan, lo quitan de la embajada. Hasta el día que tuvo que dejar su puesto, antes de que el consulado fue cerrado, incluso dio visas a los refugiados que ni siquiera tenían documento para viajar. O sea, le dio visa y no tenían pasaportes. La gente que llegaba, a ver tu pasaporte, no tengo. Ah, no tienes, toma la visa igual. A ver dónde la pones. Haz tu pasaporte, lo que quiera, falsifica, pero la visa es de nadie. Para entonces ya había concedido miles de visas a los Yehudim. Muchos de ellos eran padres de familia, como dijimos, que podían llevarse a toda su familia. Pero lo increíble fue, acá vemos también cómo estaba emitiendo visas, que aunque ya había sido removido de su cargo por desobedecer las órdenes de su país, Sugiara continuó su increíble esfuerzo. Después de ser forzado a cerrar el consulado, se sube al tren y desde el tren empieza a tirar visas a los judíos. Ya cuando se regresaba desde Lituania a Japón, desde el tren empieza a aventar las visas a los judíos. Algo impresionante, acá lo vemos, él con su esposa, emitiendo visas también. Estas son las visas que emitía. Esta es con su esposa, esta es en la estación del tren, y desde el tren, esto es él con su familia, tirando visas a los judíos, porque ya le cerraron, no tenía manera, igual. Y no solamente eso, una de las últimas cosas que hizo antes de despedirse, y ya con el tren saliendo, le obsequió el sello de las visas a un amigo de él, y le dijo, sigue haciendo visas, sigue haciendo. Y le dio el sello, ya, sigue poniendo. Y él ya estaba echado, ya estaba corrido, desde el tren seguía echando, y su amigo siguiendo haciendo visas. Había Yehudim que no alcanzaron a recibir esas visas, pero un Yehudim, cuando las cosas están difíciles, a veces las hacemos más difíciles. Entonces, muchos Yehudim se pusieron a falsificar los pasaportes. Como ya no recibieron visa, entonces agarraron pasaportes chinos y empezaron a falsificar pasaportes chinos. Y visas. El sello de la visa de Japón era una flor con 15 pétalos. Acá lo pueden ver. Es una flor que tiene 15 pétalos. Acá es el sello. Y acá van a ver como a ver si se ve mejor acá. Acá son 15 pétalos que tienen. Bueno, este es el sello que habían hecho. Pero resulta que los judíos falsificaron el documento, pero se equivocaron. Lo hicieron con 14 pétalos. No detallaron bien en eso. Entonces, o sea que la falsificación fue imperfecta. Por otro lado, los diplomáticos japoneses, cuando revisaban los pasaportes, los revisaban con una minuciosidad oriental. Para revisar cada pasaporte se tardaban 20 minutos, a ver si no era falso. De este detalle no se dieron cuenta, ni uno. 20 minutos revisando los pasaportes de los japoneses y no se dieron cuenta que la flor tenía un pétalo menos y que era un pasaporte falsificado. Esto no se dieron cuenta. Increíblemente, de este detalle nunca se dieron cuenta. Aparte de los documentos, aparte de otra cosa. Él le dijeron, ¿cuántos documentos emitiste? Bueno, tuvo que decir, tantos. Pero resulta que si él hizo 3.000 documentos o 3.000 visas, de repente aparecen 6.000. Como si tú nada más hiciste 3.000. ¿Dónde salieron los otros 3.000? Y tampoco se dieron cuenta que había 3.000 falsificados, porque eran de más de lo que él había otorgado. Y así todos los Yehudim pudieron viajar como turistas. Ni siquiera los vagones que llevaban los alemanes, no, tranquilos como turistas hacia Oriente. Sugiara se convirtió así en el instrumento divino, Ashgaha Pratit, para poder rescatar a más de 10.000 Yehudim. Si vemos el otro de la famosa película, la lista de Schindler y todo lo que hicieron, nada más salvó a 3.000, este salvó a 10.000 Yehudim. Y a toda la yeshiva de 1.000, también este japonés salva a toda la yeshiva de 1.000. Gracias a él pudieron luego refugiarse en Shanghái, en China, y fue la única yeshiva que sobrevivió completa a la guerra. Es difícil saber
¿Cuál fue el motivo de este sacrificio del cónsul japonés? Es muy difícil saber eso. Pero en sus acciones vemos claramente la Shrahat Pratit de Akadosh Baruj Hu, cómo fue diagramando todo lo que estaba absolutamente algo ilógico, Akadosh Baruj Hu lo fue haciendo lógico. Años más tarde, ya que hablamos de este, vamos a terminar con esta historia, Sugihara relató que cuando él había tomado una decisión, había luchado para tomar esa decisión, dice que realmente pasó por momentos muy difíciles. Durante varias noches enteras no pude dormir, pensando en aquellas personas desamparadas a quienes les esperaba una muerte segura afuera de la embajada. Finalmente tomé la decisión de emitir visas de tránsito con mi propia autoridad de cónsul. No podía permitir que esta gente muriera. No me importaba el castigo que me iban a imponer. Yo entendía que tenía que seguir haciendo lo que dictaba mi conciencia, contra las órdenes de Japón, que era aliada con Alemania. Este cónsul japonés proporcionó a esos refugiados, como dijimos, unos permisos para pasar, para ir a través de Japón, pero el problema, como dijimos, necesitaban permisos para pasar por Rusia, y eso sí no había permiso. Él mismo fue a hablar con el cónsul ruso para que le dé oportunidad a los judíos de pasar por Rusia, y él mismo se fue con él y lo convenció. Todos de Akadosh Baruj Hu, pero él era el Shalía. Convenció al cónsul ruso para que puedan pasar por el tren transiberiano y dirigirse hasta Japón. Él, como dijimos, hizo todo lo que las misas, y no se entiende cómo puede ser que hasta hoy en día nadie puede entender cómo una cosa así, que nunca tenían relación diplomáticas entre Lituania y Japón, y de repente tuvieron relación diplomática, de repente abrieron una embajada que no duró ni un año, y de repente dieron 20 días más y hace visas y toda la yeshiva de Mir se salva. Él fue y negoció con los funcionarios rusos para que puedan pasar por ahí. Había un yehudí, se llamaba Serach Guardafi. Él era del Comité Nacional de los Yehudim en Estados Unidos, que trataba de sacar a los Yehudim. Y él había también recibido una respuesta positiva de Moscú, que los dejaban pasar ahí a los Yehudim, y ahí permitieron, como dijimos, con el tren transiberiano, acá ven, pasar por todo Rusia. ¿Ustedes quieren ver lo que es ese tren? Es un tren, es el más largo del mundo, 8.272 kilómetros recorre ese tren. Es el tren transiberiano que va desde Europa hasta Asia. Acá se ve un poco mejor. Toda la ruta del tren, cómo cruza Rusia de punta a punta y llega hasta Vladivostok, y después de ahí pasa a China. Fue algo tremendo, y esto es lo que los judíos subieron al tren y no estaban tampoco mal. En el tren estaban bien. Y resulta que por la Shrahat Pratit llegaron a Japón. En Japón solo tenían permiso para permanecer 2 o 3 días. La visa que le dieron era para 2 o 3 días. Sin embargo, se quedaron 8 meses en Japón. No se querían ir a Shanghái. Fueron recibidos por un jefe de Boreo Olam de una manera especial, de una manera tan cordial, a pesar de toda la propaganda antisemita nazi que habían hecho en Japón, como contamos al principio. En ese momento había un alto funcionario del gobierno japonés que pertenecía a una familia sacerdotal shintoísta. Se llamaba el profesor Utsugi. El profesor Utsugi, ahora lo van a ver, esto es nada más para que vean el trayecto. Este que ven acá, en el medio, es el profesor Utsugi. Al lado está Rav Shlomo Shapira, el Anshiber Rebbe, y también está Rav Moshe Chatzves. Él era un diplomático muy importante, que después de estar tanto tiempo con los Yehudim de la Yeshiva de Mir, se convierte y se llama Abraham Ben Abraham, y él fue uno de los grandes Gerese de Am Israel. Se cambió el nombre, como dijimos, Abraham Ben Abraham, y a través del contacto que tuvo con los Yehudim, Itgayer se convierte y abrazó la Torah con todas sus fuerzas. Pero antes pasó torturas, pasó por prisión, fue castigado por el gobierno, porque él era el que hizo que los Yehudim se queden 8 meses en Japón, porque nada más tenían permiso para 3 días, y él era un funcionario japonés que movió todo para que los Yehudim puedan permanecer durante 8 meses. Después se enteraron el gobierno japonés y lo torturaron
y lo mandaron a la cárcel. Al final, hay una foto, yo no la tengo acá, pero es una foto que está en Israel junto con Rav Chaim Shmulevich, y fue cuando en la Yeshiva de Mir le hicieron todo un homenaje, él se fue a vivir a Israel. Incluso en su Levayá, él murió el 5 de Heshvan de 5734, en el año 1974. En su Levayá, toda la Yeshiva de Mir fue a su Levayá y está enterrado en Aram Menujot. Él fue el que salvó a todos estos que se puedan quedar durante 8 meses. Luego de 8 meses de permanecer en la ciudad de Kobe, en Japón, cuando ya no se pudo proteger más a los Yehudim, porque el Ger sé de que este Abraham en Abraham también terminó en la cárcel, entonces todos los Yehudim fueron trasladados a Shanghái. Shanghái pertenecía a Japón, hoy en día Shanghái es China, pero en ese momento Shanghái estaba bajo dominio japonés. ¿A dónde se iban a ubicar los Yehudim? ¿A dónde iban a llegar? Si no hay lugar a dónde llegar. Miles de Yehudim, 2000 Abrejim, estudiando Torah, los Rabbanim, ¿dónde iban a llegar a un lugar donde los puedan tener? Había un Bet Knesset en la ciudad muy grande, que estaba abandonado y de repente se transformó en una yeshiva. Esto es para que vean cómo estaban estudiando, con fotos estudiando en Japón. Este es el Japón donde estaban en Kobe. Estos son los Abrejim, Bajurim que estudiaban, estos ahí mismo en Kobe, Japón. Y esto es cuando la yeshiva arriba, la yeshiva de Mir arriba a Shanghái. Esos son los Abrejim que están llegando a Shanghái. Vean cómo está escrito incluso en chino atrás, con sus maletas. Y de repente se convierte en este Bet Knesset que nadie entendía. Resulta que había un señor que se llamaba Aarón. Y este señor, se llama Aarón Hardum, era un yudí iraquí que vivía en Shanghái y se le ocurrió hacer un Bet Knesset, pero algo insólito. Un Bet Knesset para miles de personas. ¿Pero cómo hacer en Shanghái? En el año 1927, la Kosovo ya estaba preparando Magdim Refuah acá. Y en 1927 hace un Bet Knesset Refuah. Algo impresionante que no entendían para qué estás haciendo en Shanghái un Knis de esta manera. Pero él lo iba a hacer igual. Lo hizo. Tenía mucho dinero, quiso donar un Bet Knesset. Algo impresionante. Este es el yudí, se llamaba Silas Aarón Hardum. Acá lo vemos, incluso hay una estatua que hicieron de él, acá lo vemos con toda su familia. Hizo un Bet Knesset algo impresionante. Nadie entendía por qué. Cuando llegan los yudí a Shanghái, ¿a dónde van? ¿A dónde puede haber un lugar para recibir a tantos abrejim? Ese Bet Knesset estaba abandonado y llegan a ese lugar que a Kosovo se lo había preparado. Pasaporte, no pasaporte, llegaban. A Kosovo los mandaban. Y encima los recibían con todo el cabot. Para salir del gueto había que pedir un permiso especial, porque tenían un gueto ahí en Shanghái. A los abrejim el permiso se los traían y se los daban en su mano. Algo insólito. Todos tenían que pedir permiso, tramitar todo un permiso para poder salir del gueto y trabajar, ir a buscar cosas. A los abrejim no necesitaban, y los rabbanim no necesitaban permiso. Venían el gobierno, los policías, y se los entregaban en su mano para que pudieran salir. Algo que no se entiende hasta ahora, toda la Shejá Pratit sobre estas cosas. Resulta que después de la guerra, el gobierno, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, despidió a Sugiyara. Lo mandan a sacar, ya, usted no cumplió con las órdenes, lo despiden por no acatar las órdenes impuestas por su gobierno de no emitir visas. Su carrera de diplomático fue destrozada. Lo acabaron, lo mandaron a la cárcel, después sale de la cárcel, pero ya no puede trabajar más para el gobierno. Chivane Sugiyara solo pudo encontrar trabajo de medio tiempo como traductor e intérprete. Como él sabía ruso, entonces al final se puso a trabajar de traductor. Esto para que vean es la Yeshiva Mir dentro de ese Bet Knesset. Acá está Rav Chaim Shmulevich, acá. Y todo esto es el Bet Knesset que nadie entendía para qué están haciendo un Bet Knesset tan grande en un lugar donde la gente había pocos judíos que ni siquiera iban al Bet Knesset. Y de repente se le puso la locura de hacer un Bet Knesset, pero no sabía para qué, pero acaso lo puso, sabía para que llegue toda la yeshiva. Y se ponen a estudiar en la famosa yeshiva. Acá se ven un poco mejor las imágenes. Dijimos a Chivane Sugiyara, entonces solo pudo encontrar trabajo de medio tiempo. Luego trabajó como gerente de una empresa de exportación, pero ya no podía trabajar más en el gobierno. Y ese fue su destino por atreverse a salvar a miles de seres humanos de una muerte segura. Lo defenestraron, lo sacaron,
lo insultaron y lo quitaron del gobierno. Más de 10.000 Yehudim él salvó, incluyendo, como dijimos, a toda la yeshiva de Mir. Pero la yeshiva de Mir no fue la única yeshiva que logró salir de Lituania en su totalidad. También dijimos, aparte de la yeshiva de Mir, salieron varias yeshivas, Kamines, Grodno, la yeshiva de Kelem, varias yeshivas, la yeshiva de Tels, varias yeshivot no completas. La yeshiva de Mir, gracias a Baruch Hashem, fue completa. Las otras yeshivot no salieron completas, pero muchos salieron también a Bajurim y a Brejim de esa yeshiva. Entre los miembros de la yeshiva de Mir y otros refugiados también, que recibieron permiso para salir de Rusia, para salir de Lituania hacia Rusia, al Japón y luego hacia Curazao, también muchos se fueron a Eretz Israel. O sea, algunos recibieron permiso para irse a Eretz Israel. Por ejemplo, esto lo dice Rav Chaim Shmulevich, que a él le dieron permiso estando en China para que se vaya a Eretz Israel. Y él dijo, no me voy a ir y voy a dejar a todos mis talmidim. Me voy a quedar acá. Y él tenía permiso para irse a Estados Unidos y prefirió quedarse, Rav Chaim Shmulevich prefirió quedarse en China junto con sus alumnos hasta que acabe todo. Pero hay muchos que también no pudieron obtener visas. No es que todos obtuvieron visas, muchos fueron rechazados. De todos los que fueron rechazados y no obtuvieron visa, todos murieron asesinados en el holocausto. También que se salvaron por otro lado. Pues lo preparó y salvó. Pero los que no se salvaron, no es que se fueron. El resto de los estudiantes y maestros se iban en grupos de 50. Salían de Lituania y se subían a los trenes en grupo de 50. Los viajeros de Curazao no pudieron continuar porque las visas de Curazao también no servían para nada. Era un permiso, ni siquiera eran visas. O sea que todo lo que le dieron, los mismos Yehudim sabían que no iban a poder llegar a Curazao. Pero lo principal ahora era salir de este infierno. Había unos que tenían permiso para ir a Estados Unidos, unos pocos, ellos continuaron el viaje. Como dijimos, que Rav Chaim Shmulevich, él recibió el permiso, pero no aceptó, renunció al permiso a fin de permanecer con sus estudiantes. Incluso en su nuevo exilio japonés, la yeshiva continuó sus estudios. Después de algún tiempo, como dijimos, los japoneses ya no podían estar más los Yehudim, trasladan la yeshiva y se van de Kobe de Japón a Shanghái. En 1942, estas son algunas imágenes de todos los Yehudim que estaban en Shanghái. Acá vemos Yeshiva Ketaná, Shanghái. Como estaban en Yeshiva Ketaná, Yeshiva Gedolá, niños, grandes, adultos, Alebatim, Abrejim, Rabbanim, todos los que se habían ido a China. Estos en Kobe primero y luego se van. Estos como vivían muy mal, tampoco no vivían muy bien, que digamos, pero por lo menos estaban refugiados, los de la Yeshiva Mir, Rabbanim, Talmidei Jajamim, estaban refugiados ahí en la yeshiva. Resulta que en 1942 los alemanes sabían que todos los Yehudim, o muchos Yehudim, se estaban escapando y se estaban yendo a Japón. Pero si Japón estaba aliada con Alemania, se reúnen los altos funcionarios alemanes con los japoneses y están reclamando cómo puede ser que ustedes están aceptando a los judíos yéndose a Japón. Entonces mandan a Japón a Joseph Meisinger. Él era, te decían, el carnicero de Varsovia. Él era el que había asesinado a más de 100.000 Yehudim en Varsovia. Y ahora, como ya terminó y aniquiló a todos los Yehudim en Varsovia, los mandan a Japón para que mate y asesine a todos los Yehudim que estaban en Japón. Entonces, él era efectivo, mató a más de 100.000. Viaja por orden de Adolf Hitler, viaja a Japón. Y empieza a dar instrucciones a los japoneses acerca de los distintos métodos para tratar el supuesto problema judío. Y les empieza a explicar cuáles van a ser los métodos para matar. Cámaras de gas, entonces van a ser campos de refugiados. Y empieza a explicarle a los japoneses de qué manera había que asesinar a todos los judíos. Este Joseph Meisinger les propuso entonces a los japoneses, una de las propuestas era cargar a los judíos en barcos, o sea, los iban a cargar de a 100 personas, los llevaban al mar y los hundían. Volvían por otros 100, los llevaban al mar y los hundían. Entonces, de esa manera iban a acabar con los 10.000 o 17.000 judíos que había. Y esa era una de las propuestas que él propuso para acabar con todos los judíos que vivían en Japón. Y los tentó, o sea, les dio como un incentivo para que aceptaran su proposición los japoneses,
con la oferta de que se quedarían con todas las posesiones de los judíos asesinados. Y había judíos muy ricos en Shanghái, que venían de Irak, sefaradí, estaban de antes, eran empresarios, que tenían mucho dinero. Uno de ellos era el que hizo Beit Knesset. Y él los incentivó a los japoneses para que, matando una vez que asesinen a todos los judíos, se queden con todas las posesiones que tienen ellos. Dado que en Shanghái vivían una cantidad de familias judías iraquíes, sefaradí, muy ricas, esta propuesta fue muy tentadora para los funcionarios japoneses y aceptaron la propuesta de asesinar a todos los judíos, incluyendo la yeshiva de Mir, que estaba en Shanghái. Pero, sin embargo, Inelo Yanum Veroishan Shomer Israel. Akadosh Baruj Hu no duerme y pestanea y está cuidando a Israel. Uno de los representantes japoneses que estaban presentes en la reunión que estaban preparando para matar a los judíos se llamaba Mitsugi Shibata. Él estaba en esa reunión y era un importante funcionario japonés. Y cuando escucha cómo estaban preparando para matar a los judíos, se sintió asqueado. Se sintió asqueado ante tal propuesta, viéndola como una mancha al honor japonés. ¿Cómo los japoneses vamos a hacer eso? Entonces, saliendo de la reunión, le reveló el secreto a un judío conocido. Mira, los alemanes están preparando, sin que nadie sepa, los van a llevar en un barco, les van a decir que los trasladan a Shanghái, y en el medio los hunden. Y así van a decir que cada uno los van trasladando hasta acabar con todos. Cuando los judíos trataron de defender la causa ante la policía japonesa, fueron a hablar, ¿cómo van a hacer esto? Se los encarceló, agarraron a los judíos, para que no hablen, los mandan a la cárcel. Y se los interrogó brutalmente acerca de la fuga de información. Si esto nada más era una reunión secreta entre Alemania y Japón, nadie salía de la oficina. ¿Quién fue el que habló de lo que vamos a hacer? Los judíos se enteraron, los empezaron a torturar a los judíos para que digan quién fue el que reveló el plan. Al final tuvieron que hablar y dijeron que este Shibata fue el que habló. Mientras Shibata entonces era enviado de regreso a Japón, desde Shanghái, deshonrado, y lo mandan a la cárcel, lo torturan. Entonces ya empezó a hacerse muy público, empezó a haber mucha publicidad a este caso, y esto, como ya se empezó a enterar en todo el mundo y en Estados Unidos, los japoneses tuvieron que cancelar los planes de exterminio, porque no se podían quemar ante el mundo, aunque después en Pearl Harbor hicieron lo que hicieron, pero no querían quemarse. Entonces tuvieron que cancelar este proyecto gracias a este señor que fue y habló y salvó a todos los judíos de una muerte segura. En 1943, todos los refugiados judíos y residentes extranjeros que habían llegado a Shanghái, desde 1937 que habían llegado, incluyendo todos los miembros de la yeshiva de Mir, fueron forzados a entrar en un gueto. O sea, mismo en Shanghái, que pertenecía a Japón, todos los judíos fueron forzados a entrar en un gueto. Los residentes del gueto, como dijimos, recibieron pasaportes. Todos los pasaportes tenían que estar marcados con una línea amarilla, pero no se les ordenó llevar signos como los llevaban en Alemania, para que los distinguieran como el Maguen David. Aparte, le demarcaban la zona que podían pasar. Los judíos había zonas que no podían pasar en el área, pero los abrejim podían ir a donde sea. Nadie entiende. Los rabanim y abrejim podían pasearse por todo Chile. Todos los que son Baalei Batim, la gente normal, esa gente no podía salir más que el área que estaba demarcada para ellos. Cuando, después de la rendición de Japón, en agosto de 1945, ya dejar Shanghái se hizo imposible debido a los problemas de transporte. No había manera de irse después hasta Estados Unidos. Pequeños grupos se iban yendo, pero la mayoría de los miembros de la yeshiva se vieron obligados hasta permanecer hasta finales de 1946. Ya había un año y medio que ya la guerra había terminado. La mayoría de ellos luego partieron a Estados Unidos, y ahí fue cuando se separa la yeshiva de Mir. Unos se van a Estados Unidos y una parte se va a Eretz Israel. Algunos de los talmidim permanecieron en Estados Unidos y establecieron allí una yeshiva en Brooklyn, mientras que otros se fueron a Eretz Israel con el Rav Haim Shmulevich, y ahí establecieron la yeshiva de Mir en el barrio Bet Israel en Jerusalén. Pero ¿qué pasó con el Bet Knesset Bet Aharon de Shanghái una vez que toda la yeshiva abandonó ese Bet Knesset? Increíblemente, en 1949
fue cerrado. En 1986 se demolió ese Beit Knesset y hoy en día hay unos edificios de vivienda. ¿Y qué pasó con la vida de Sugiara? Después de la guerra, Sugiara nunca mencionó ni habló con nadie de todos estos hechos extraordinarios. No fue hasta 1969 que Sugiara fue encontrado por un hombre que él había salvado, se llamaba el señor Yoshua Nishli, y pronto cientos de otros se fueron enterando de que este había salvado y que también lo había salvado a él, y se presentaron al Museo de Yad Vashem en Israel para dar testimonio acerca de su vida y quién era Sugiara, porque él no dijo absolutamente nada. Nadie se enteró de quién era este hombre. No le interesaba ir y comentar todo lo que había hecho, hasta que uno de casualidad se lo encontró y empezó a correr la voz. Nadie sabía hasta después de 30 años quién era esta persona. Después de reunir todos los testimonios del mundo, Yad Vashem se dio cuenta de la enormidad del sacrificio de esta persona para salvar a Yehudim. Y así, en 1985, este Sugiara recibió el más alto honor en Israel y fue reconocido como uno de los Hasidei Umot Haolam, justo entre las naciones, por el Museo Yad Vashem. Para entonces, él era un hombre que estaba cerca de su muerte, ya muy anciano, y estaba demasiado enfermo para poder viajar a Israel a que le den ese reconocimiento. Su esposa y su hijo sí viajaron a Israel y le dieron el honor y pusieron justamente, plantaron un árbol en su nombre en Yad Vashem, en un parque que tienen ahí en Jerusalén, que fue nombrado en su honor. Y allí le otorgaron a él y a sus descendientes la ciudadanía perpetua a Israel. 45 años después de haber firmado las visas, se lo reconoció por lo que hizo. Se quedó callado, nunca quiso decir nada. Las cosas buenas que uno hace no tiene que ir a contarlas, dejarlas, que Akadosh Baruj Hu sepa, no los demás. En el año 1985 él también fue honrado por toda la yeshiva de Mir, siendo nombrado también por la yeshiva uno de los Hasidei Umot Haolam. Cuando le preguntaron, en ese momento los rabanim de la yeshiva de Mir le preguntaron ¿por qué arriesgó su carrera para salvar a toda esa gente? ¿Qué ganaba con salvar a todos los judíos? Si él sabía que lo iban a quitar, lo iban a sacar de ser el cónsul y lo iban a quitar de todo cargo diplomático. Él contestó con un viejo refrán samurái: el buen cazador no puede matar a un pájaro cuando éste vuela hacia él en busca de refugio. Si los judíos venían a mí en busca de refugio, yo no puedo matarlos. El cónsul Sugiara murió al año siguiente, el 31 de julio de 1986, a la edad de 86 años. Su esposa, Yukiko Sugiara, falleció el 8 de octubre del año 2008, con 94 años. Hoy en día, más de 50 años después, hay más de 60.000 descendientes de los que él salvó. O sea que él no salvó solamente a 2.000 o a 10.000. Hay más de 60.000 Yehudim descendientes de lo que él salvó. Por eso dice los Jajamim, ¿por qué? Porque salvar a uno hoy en día ya son más de 60.000 que salvó él y su esposa. Vale la pena recordar la frase que pronunció cuando el gobierno japonés le preguntó, en el momento que le estaban haciendo un juicio, ¿por qué había desobedecido las órdenes del gobierno? Él les contestó: tuve que desobedecer a mi gobierno porque si yo no lo hacía, yo estaría desobedeciéndole a Dios. Entonces preferí desobedecer a mi gobierno y no desobedecerle a Dios. Así les contestó al gobierno cuando lo estaban juzgando. A él le gustaba dar dos razones: eran seres humanos y necesitaban ayuda. Estoy contento de poder haber encontrado la fuerza que me hizo tomar esa decisión. Y este fue el honor que le hacemos también a esta persona que salvó a todo lo que vimos hoy en día. La salvación de la yeshiva de Mir no solo significó el rescate de sus alumnos, sino de cientos de estudiosos de la Torá. Acá vemos cuando estaba reunido con este yudí que lo había encontrado, bueno, este era el que había donado el dinero, vemos acá unas imágenes de Sugiara, esto ya cuando era un poco más adulto, su esposa también, Yukiko Sugiara. Acá lo vemos
con Isaac Shamir, cuando viajó él personalmente para darle un honor a Chuane Sugiara, acá lo vemos también, acá lo vemos cuando estaban plantando un árbol en su honor de este cónsul. Estos se hicieron en el Yad Vashem. Entonces, hay, como dijimos, no fue solamente el rescate de la Yeshiva Mir, sino de cientos de estudiosos de Torah. Hay una carta que escribió el Mashgiach de la Yeshiva de Mir, Rabbi Heskel Levenstein, quien había dirigido la Yeshiva en ese momento. Y él escribió una carta, y la voy a leer, lo que escribe Rabbi Heskel Levenstein. Akadosh Baruj Hu nos proveyó de buenos consejos y de circunstancias favorables en nuestro viaje de Mir a Vilna, porque tenían que viajar primero de Mir, o sea, nada más prestemos atención, de Mir a Vilna, de Vilna pasar por toda Rusia, de Rusia llegar hasta Kobe, Japón, de Japón hasta Shanghái, de Shanghái supuestamente para ir hasta Curazao, pero ahí ya no llegaron, se fueron a Estados Unidos, acabó la guerra. Nada más vean todo lo que tuvieron que pasar. Y dice el Rabbi Heskel Levenstein, y luego de Vilna a Kailán, Lituania. Luego llegaron las grandes maravillas de la Shahá Pratim, la Divina Providencia, respecto a los permisos de viaje, que no tenían ningún permiso de viaje. El principal milagro que escapa a todo entendimiento fue que los rusos nos dieron permiso para pasar por Rusia. O sea, ese fue el principal milagro. Ya vimos quiénes eran los rusos, el odio que tenían contra los judíos, y nadie entiende cómo de repente les dijeron, pasen por aquí, no hay ningún problema. Y pasaron todos los judíos por Rusia. Eso fue, dice Rabbi Heskel Levenstein, eso fue un contraste total contra la naturaleza y sus leyes. Y sigue diciendo Rabbi Heskel Levenstein, es más, nos honraron considerándonos turistas. No es que viajamos como animales, viajamos como turistas, algunos en primera clase, porque el tren había que llenarlo. Algunos estaban en primera clase, otra segunda clase y otra tercera, pero algunos viajaban, los Rabbanim viajaban en primera clase. Y hasta los rusos modificaron sus leyes y sus procedimientos. En lugar de enviarnos a Siberia, dice Rabbi Heskel Levenstein, nos hicieron un jefe sin que ellos mismos pudieran luego explicar esas acciones. No entendían cómo hicieron eso. O sea, después de eso, no entendían. Más adelante, Lenin quiso matar a todos los judíos. Quiso hacer algo peor que todavía, que tenían los proyectos, hacer algo peor que Hitler, pero justamente murió. No entendían cómo puede ser que los rusos nos dieron y nos trataron con gesed. No solo, dice Rabbi Heskel Levenstein, no solo se salvó toda la yeshiva, sino que los alumnos obtuvieron una inmensa fuerza espiritual. Gracias a la atmadá, a la perseverancia en esos tiempos difíciles, y a la fuerza y el empeño que pusieron todos los talmidim y rabbanim, su valor potencial como líderes de Torah aumentó considerablemente. Todos se hicieron líderes de Torah, por lo que estudiaron ahí en Mir. Y estudiaron allí en Shanghái con una atmadá atzumá, con una dedicación y empeño tan grande que luego muchos talmidim dijeron que no hubo una época en la yeshiva de Mir como lo que estudiaron en Shanghái. Mir estudiaron en Mir estudiaron en Vilna, Mir estudiaron en Shanghái, estudiaron en Israel y Estados Unidos, pero nunca llegaron a la categoría de lo que habían llegado como estudió la yeshiva de Mir en Shanghái. La yeshiva de Mir brilló, como dijimos, en Jerusalén, en Estados Unidos, en muchos lugares, pero en Shanghái mucho más. Allí en Shanghái se estableció un gueto, como dijimos al principio, todos tenían que hacer filas para conseguir pases para salir, sin embargo los Bajorei Yeshiva en su mano les traían para que no se molesten. Es por eso, dice Rabbi Heskel Levenstein, que no es sorprendente que varios de los principales rabbanim de esa generación, tanto en Estados Unidos como en Israel, hayan sido de los que estuvieron en Shanghái. Los principales rabbanim de todas las comunidades de Yudim son los que habían estado en Shanghái por la atmadá, el empeño que pusieron en estudiar. Y esto es lo que dice el pasuk. Hay un pasuk que dice: Im tahane alay mahane, lo iralem. Im takum alay milchama, bezot anibotea. La traducción del pasuk es: si se levantara contra mí un campamento, no temblará mi corazón. Si se levantara contra mí una guerra,
En eso yo confío. Dice el Rab Aharon Rato, él cuenta, dice así, ¿qué significa Bezot Anibotea? En esto yo confío. ¿En qué confío? Bezot Anibotea, ¿en qué es en esto yo confío? En el campamento que se va a levantar contra mí, en esto yo confío. Justamente este campamento que se levanta contra mí es el que va a traer mi Yeshua, mi salvación. Eso es Bezot Anibotea. No quiere decir que va a venir una mano de Boreolam y me va a salvar del campamento. No. Bezot Anibotea. Be'et Sarah Hile Jacob, Umimena y Bashea. De la Sarah, del sufrimiento, esa es la salvación. El mismo sufrimiento de Am Israel, esa es la salvación. Va a haber un momento de apremio para Am Israel. Umimena, y de ese mismo momento se va a salvar. No que Hashem nos va a sacar de ese momento, sino que el mismo momento es la salvación. El mismo momento que estaban en la guerra, el mismo momento en Vilna, ese mismo momento es la misma salvación para Am Israel. No hay leyes de causa y efecto. Hay continuamente dictámenes de Boreolam. Dictámenes de Ashgaha Pratit, la providencia divina, que continuamente nos va ayudando y nos va acompañando en nuestro camino. Y entonces, cuando nosotros vemos como la mano de Boreolam nos acompaña y nos auxilia, podemos entonces tener la seguridad de que si no hubiese sido por ese akshanut que tuvo el pueblo de Israel, aún en la China y aún en los lugares tan remotos, los judíos querían dejar bien grabado desde el año 1164 de que nosotros no vamos con toda la Abodazará que allí existe, y lo dejaron bien grabado en las piedras desde el año 1164. Algo impresionante que se dio en ese momento. La talla de los Talmidei Jajamim, que nunca hubo, ni siquiera aquí en México, estuvieron ahí en China. Si nos ponemos a ver qué Talmidei Jajamim había en Shanghái, ni aquí en México hubo esa categoría de Talmidei Jajamim. Cuentan, para entender lo que es un poco el Am Israel, cuentan en una ciudad, la ciudad de Berdichev, donde había un rab muy importante, conocido por todos, Rab Levi Ishak de Berdichev. En una ocasión, estaba una noche en el Seder de Pesach, y estaba con todos sus hasidim alrededor, y tenía una copa de kiddush en su mano. Los talmidim veían el rostro, las kabanot que ponía el Rab Levi Ishak de Berdichev. El rab iba a empezar el kiddush, y de repente apoya la copa de kiddush sobre la mesa. Los talmidim dijeron, ¿qué pasó, rab? ¿Por qué? No empiezo el kiddush hasta que no me traigan tabaco. ¿Tabaco? ¿Tabaco? Le preguntan los hasidim. ¿Ahora tabaco, rab? ¿No se le ocurre otro día? ¿Ahora tabaco? ¿Cómo? No es Purim, rab. Es Pesach. ¿Cómo tabaco? El Seder de Pesach es Yesater al Shulchan, y apenas uno llega a la casa tiene que estar preparada. ¿Cómo usted está pidiendo tabaco ahora? Aparte, el zar de todas las Rusias había prohibido comerciar con el tabaco. Él tenía el monopolio del tabaco. Y si veían que alguien tenía tabaco, inmediatamente lo mataban y lo mandaban a Siberia. Entonces, ¿cómo usted está pidiendo tabaco? El rab dijo, no empiezo el kiddush hasta que no me traigan tabaco. Los hasidim entonces no les quedaba otra cosa, salieron disparados todos desesperadamente a buscar tabaco. Golpean la puerta de un yudí, llegan, oye, ¿no tienes tabaco? ¿Tabaco? ¿Te volviste loco? ¿Tabaco ahora? Estoy empezando el kiddush de Pesach. ¿Qué tabaco? No es Purim. No, pero el rey, tabaco. Mira que el rey paga muy bien. Después con la moneda va a pagar muy bien. El rey cuando promete, cumple. Bueno, déjame checar si tengo un poquito. Después de media hora, volvieron los talmidim a la casa del rey y le llenaron la mesa de tabaco. El Seder de Pesach y toda la mesa de tabaco. Entonces, no tabaco simple, diferentes tipos de tabaco con aroma, con sabores, con combinaciones, todo le pusieron en la mesa, lo que quería. Ahora podemos empezar. Levanta la copa de kiddush el rebe, iba a comenzar y de repente vuelve a bajar la copa. No empiezo el Seder de Pesach hasta que no me traigan seda. ¿Qué? ¿Seda? ¿Tela de seda? Sí. Rebe, ¿para qué quiere seda? Quiero seda. Pero, rebe, hay un problema. El que lo agarran con seda,
como es monopolio del gobierno, tiene un castigo de 20 años en Siberia. ¿Cómo está pidiendo usted seda? Seda. Únicamente el zar de Rusia puede tener seda. Eso es monopolio del Estado. Yo no comienzo el ceder hasta que no me traigan seda. Así como en la mesa hay matzá, maror, orej, también tiene que haber seda. 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 Los salieron los hasidim, fueron a golpear la puerta de la gente judía. Oye, ¿tiene seda? ¡Seda! ¿Quién loco va a tener seda? 20 años en Siberia. Mira que el Rebbe necesita seda. Y tú sabes que al rato te va a dar buena verajot. Bueno, déjame checar. No digas a nadie. Yo creo que tengo una bodega por ahí llena de seda. No lo cuentes a nadie. Después hablamos. Y así con cada yudí fueron de cada lado. Y de repente llegan después de una hora a la casa del Rab y le llenan la mesa y toda la casa de seda. Entonces dijo, ahora podemos empezar. Levanta la copa de Kiddush y de repente la baja. Bueno, ¿ahora qué pasó? No empiezo hasta que no me traigan Hametz. ¿No? ¿Qué? ¿Hametz? Hametz. Debe ser que el Rab con tanta mística, tanta capalá, ya se desvarió. Está pidiendo Hametz en Pesaj. ¿Hametz? ¿Cómo Hametz? Hametz. No empiezo hasta que no me traigan Hametz. Bueno, Hametz. Salieron a buscar. Fueron a todas las casas. Oye, ¿tiene Hametz? ¡Hametz! La patada más pequeña lo mandó hasta a la esquina. ¿Qué Hametz? El Rebbe. ¿Qué Rebbe ni Rebbe? Acá no hay Hametz. Pero el Rebbe paga bien, que me pague lo que quiera. ¿Hametz? ¿Cómo Hametz? ¿Qué te pasa? Ni todo el oro ni el moro que ofrecieron permitió encontrar una migaja de Hametz. Tardaron mucho en regresar. Después de 2 horas regresaron. Rebbe, fracasamos. No encontramos nada de Hametz. ¿Están seguros que no hay Hametz? ¿Ofrecieron pagar? Rebbe, ofrecimos todo el oro que había lo ofrecimos. No hay. Entonces el Rebbe levantó la copa y dijo, ahora sí podemos empezar. Y siguió diciendo, Ribono shel olam, el zar de Rusia castiga con 20 años en Siberia al que tiene tabaco. Y mira todo el tabaco que tengo en la mesa. Todo, ve. El zar de Rusia castiga con pena de muerte el que tiene un poco de seda. Y mira, tengo seda de todos los colores. De todos los colores seda tengo en la casa. Aunque el zar de Rusia castiga. Y tú, Boreolam, hace 3000 años dijiste, lo Yerael Hametz, que no haya ni una migaja de Hametz. Y si la persona tiene Hametz, nadie le va a hacer nada. No va a ser ni castigado, ni el zar lo va a mandar a Siberia, ni lo va a mandar a la cárcel, nadie. Y no hay nadie que traspase tu mandato. No hay nadie que nos castigue con la cárcel. No hay nadie que nos castigue con Siberia. Y aunque yo mismo como Rebbe lo pida, es imposible conseguir siquiera una sola migaja de Hametz. ¿Acaso no es Am Israel un gran pueblo con su Baruj? ¿Acaso no has hecho un gran shidduch con nosotros, Hashem? En el momento de la destrucción del Beit HaMikdash, cuando Rabban Yohanan ben Zakkai le pidió a Vespasiano, Ten li yabne bejajamea, después que pudo salir, le podía haber pedido que no destruya el Beit HaMikdash. No le pidió que lo destruya, porque sabía que era eso algo imposible de que acceda a eso que le iba a pedir. Pero le pidió, Ten li yabne bejajamea, dame un lugar para seguir la yeshiva, seguir estudiando. Le pidió así, Ten li yabne bejajamea, y entonces empezó, dame ya a sus sabios. Fue entonces que gracias a ellos, luego la Torah pudo expandirse por el mundo. Porque gracias a que lo que le pidió Rabbi Yohanan ben Zakkai, siguió la Torah por el mundo, si no, no había Torah. Lo mismo se puede decir aquí de los Yehudim de Europa entre 1940 y 1945. Kadosh Baruj Hu cuidó a la mayoría de los Rashei Yeshivot y a miles de alumnos. Ten li yabne bejajamea. Dame la yeshiva de 1000 y los hajamim. Igual, iban a acabar. Le pidió a Kadosh Baruj Hu y nos concedió a todos esos bajurim. Lo mismo que había pedido Rabbi Yohanan ben Zakkai. A partir de aquellos alumnos, la Torah se transmitió a todo el mundo luego de la guerra. Esta historia de cómo ocurrió el Nes, de cómo se salvaron miles de Talmidei Jajamim en plena Shoah, a través del tren transiberiano, hasta el lejano oriente, pasando por Japón, donde estuvieron ahí 8 meses.
luego instalar la yeshiva en Shanghái, donde estudió, se profundizó y se escribieron varios sefarim en la yeshiva. Varios talmidei jajamim nacieron en Shanghái. Rab Daniel Ginsburg, de la yeshiva de Ben Meir, él nació ahí. Varios rabbanim que estuvieron ahí, que se estudiaron mucho ahí. Y ahí incluso varios libros se escribieron durante los 5 años de la guerra donde estuvieron ahí establecidos. Si en la China y en Japón hubo Torah, ¿cuánto más Torah debe haber aquí en México? Estamos hablando de lugares del lejano oriente. Si ahí había Torah. ¿Y cuánto nosotros tenemos que apoyar esos lugares de Torah? No solamente con dinero, sino mandando a nuestros hijos a estudiar Torah. Gracias. Hay una, con esto vamos a ver si ya en unos 15 minutos ya acabamos, un poquito menos, ya antes de Pacho. Para entender esto y hacer un pequeño resumen de lo que fue la supervivencia del pueblo judío. Akadosh Baruj Hu está involucrado en el Am Israel. Y sin darnos cuenta, a veces, Akadosh Baruj Hu nos está guiando. Para entender un poco, es importante que entender cómo fue un poco de esa historia y cómo llegamos hasta hoy. La historia de Am Israel, luego de que los persas conquistaron Babilonia y habían heredado el imperio y a todos los judíos que ahí, surgió un yudí, un goy, que odiaba a los judíos, llamado Amán. Él iba a acabar con todo Am Israel. Todos estaban, los judíos vivían en el imperio persa, no había judíos que vivían fuera. Sin embargo, ocurrió el Nes de Purim. Ese Nes marca un momento crucial en la historia de Am Israel, que ahí empezamos a ver los milagros ocultos que hasta ese momento se veían abiertamente. Entonces Akadosh Baruj Hu saca y salva al pueblo de Israel de una manera oculta. Cuando cae Amán, se levanta un rey, el rey Ciro, por el segundo de Persia, que fuera hijo de Esther, que él fue el que permite retornar a los judíos después de 70 años de exilio. Los judíos, como los otros pueblos expulsados, tendrían que haberse asimilado en todos los lugares donde van judíos sin patria, tenían que haberse asimilado. Sin embargo, Am Israel se las arregló para mantener su identidad. Luego de la época del segundo Bet HaMikdash, viene el milagro de Hanukkah. Los griegos quieren asimilar, los judíos helenistas quieren asimilar a todo el pueblo de Israel. No obstante, esos tiempos no duraron mucho, de tiempos de Torah. Vienen los problemas, terminan los griegos, vienen los problemas con los romanos. Los romanos le quitan toda independencia, destruyen el Bet HaMikdash. Según todas las posibilidades, el final del pueblo judío no debía estar muy lejos después de que fueron dominados por los romanos. Termina la destrucción, vienen ahora la época de Bar Kokhba, la ciudad de Betar, acaban con todos los judíos, más de 100.000 judíos fueron, y hay quien dice mucho más. Luego surge una nueva religión que empieza a perseguir a los judíos, el cristianismo. Empiezan las cruzadas, aunque oficialmente era una lucha contra los musulmanes, pero acarrea muchos problemas a los judíos. Y no solamente sino hubo una cruzada, hubo 9 cruzadas, se levantan y empiezan a perseguir a Israel. Después, en el siglo XIV, se levanta la peste negra, muere la mitad de Europa, más de 50 millones de personas. ¿Quiénes son acusados? Los judíos, que envenenaron los pozos, que envenenaron el aire, empiezan a matar a judíos y así matan a más de 300.000 judíos. Hacia finales de 1300, la infame Inquisición española comienza a perseguir a los judíos, a convertirse y son torturados y quemados en la hoguera. Pero luego de un siglo de Inquisición, al final, en Tisha B'Av, un día como hoy, expulsan a los judíos de Sefarad, de España, que tenían viviendo 1500 años ahí. Y al final salen y son todavía perseguidos. Aún en medio de la oscuridad surgió una pequeña luz con el descubrimiento de América por parte de Colón. Akadosh Baruj Hu estaba manejando todo en la continuidad de Am Israel, donde se termina un lugar y empieza automáticamente. Se acabó en España, automáticamente Akadosh Baruj Hu hizo aparecer América. Un tiempo después, a mitad del siglo XVII, precisamente en el año 1648, se levantan los cosacos, se enloquecieron. Entre 1648 y 1649 mataron a más de 500.000, medio millón de judíos en Polonia y en Ucrania, con una ferocidad, una barbarie jamás sufrida previamente. Afortunadamente esos cosacos no tenían las armas que tenían los alemanes, sino que tenían armas rudimentarias, porque si hubiesen tenido las armas que tenían más adelante los alemanes, terminaban lo que hubiesen hecho en ese momento. Luego, a finales del siglo XVIII,
llegó el momento del iluminismo. Este movimiento consistía en que los judíos querían asimilarse para evitar persecución. Se concentraron tanto en asimilarse para abandonar la mayor de sus prácticas religiosas. Eso fue el iluminismo, y ahí empieza el reformismo. Luego de los tiempos, como si no fueran suficientemente duros con Am Israel, en 1914 se levanta la Primera Guerra Mundial, llamada la guerra que terminaría todas las guerras. Coincidió con nuevos pogroms contra los Yehudim. En el periodo subsiguiente, centenares de miles de Yehudim fueron asesinados en Rusia, reducidos a un nivel de pobreza tan grande que esa comunidad judía en Europa nunca se pudo recuperar. La mayoría de esas persecuciones sucedieron en ese momento a los judíos ashkenazim. Pero ¿cuál es la razón de este resumen que hice? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene de estas persecuciones, de estos horrores? La respuesta es enfatizar la improbabilidad de nuestra supervivencia. No existe que otro pueblo en la historia de la civilización ha tenido su sangre derramada tanto como el nuestro y haya sobrevivido para contarlo. Ninguno. Ningún otro pueblo ha estado siquiera tan cerca del sufrimiento de Am Israel. Cualquier persona que piense objetivamente acerca de esto tiene que darse cuenta de que hay una sola explicación para nuestra supervivencia. La Shahá Pratit. No hay. Otra cosa no hay. Am Israel que pueda subsistir hasta hoy en día después de todas las persecuciones. 2000 años sin tener una tierra, sin tener patria, sin tener ejército. Y seguir subsistiendo es Shahá Pratit. A cual uno se está cuidando a pesar de todas las persecuciones. Pero entonces uno se puede preguntar, si Dios nos está cuidando, ¿cómo es que todos estos horribles eventos pudieron siquiera ocurrir? Si Él nos está cuidando, ¿por qué nos manda estas cosas? Esa no es una pregunta que vamos a contestar ahora. A través de todas las persecuciones aún sobrevivimos, lo que fue posible solamente por medio de su protección. Esta es la única manera lógica de comprender nuestra historia. Luego de una historia tan larga y tan sangrienta, especialmente después del Holocausto, entonces es apropiado a veces, lo dije en otras ocasiones, citar a un autor muy famoso, no yudí, se llama Mark Twain, y él escribe respecto a los judíos: si las estadísticas son correctas, los judíos constituyen solo el 0.2% de la raza humana. Entonces, por lógica, correspondería que ni siquiera se oyera hablar del pueblo judío. Pero resulta que se oye hablar de él y siempre se ha oído. El pueblo judío es tan prominente en el planeta como cualquier otro pueblo y su importancia comercial está increíblemente fuera de toda proporción. Este pueblo ha sabido luchar maravillosamente en el mundo en todas las épocas y lo ha hecho con manos atadas. Los egipcios, los babilonios, los persas, todos esos surgieron en el planeta, pero al final desaparecieron. Siguieron los griegos, los romanos, también causaron grandes estruendos, pero luego ya no están. Otros pueblos han surgido y levantado la antorcha, pero se han desvanecido por completo. El Yehudí los vio a todos y sigue siendo siempre lo que fue, sin mostrar señales de decadencia. Todo es mortal menos el Yehudí. Así dice el Mark Twain. Todas las demás fuerzas pasan, pero el Yehudí permanece. Pero él no entiende y se queda con una pregunta: ¿cuál es el secreto de su inmortalidad? Él no lo entiende. Nosotros sabemos que hay Shahá Pratit. ¿Acaso se sabe cuántas tribus, cuántas naciones existen en África perdidas o en el Amazonas tribus? Nadie sabe de esas tribus. Hubo y hay innumerables pueblos en África, en Asia, en el Lejano Oriente que jamás se ha escuchado. Sin embargo, de este pequeño pueblo, de esta pequeña nación, están siempre en las noticias, incluyendo en la sociedad. Se dice que el mundo moderno ha sido modelado por 4 pensadores fundamentales: Marx, Freud, Einstein y Darwin. 3 de los 4 eran judíos. El cuarto, Darwin, estaba equivocado. Esto es lo que es el Am Israel. A pesar de que los Yehudim son alrededor del 0.02% de la población mundial, están siempre ampliamente representados en el comercio, en la banca, en las empresas, en la literatura, en la ciencia, en las artes, en todo. Por supuesto que cuando habló todo esto Mark Twain, solo era consciente de lo que habían hecho los Yehudim seculares,
pero no conocía ni a Rashi, ni al Rambam, ni a Nachmanides, ni a Abravanel, ni a Rabbi Yosef Karo, ni al Maharal de Praga, ni al Baal Shem Tov, ni al Gaón de Vilna. Y no habló, conocía a los demás, a los que ganaron premios de literatura, pero no conocía a todos estos Rabbanim. Las más grandes y más gloriosas naciones e imperios fueron eventualmente arrastrados de la faz de la tierra y se han ido, pero el Yehudí permanece. Algo impresionante, nosotros tenemos que pensar a veces, ¿qué es esto? Que a Israel, que a Akadosh Baruj Hu nos cuida. A veces recibimos, y muchas veces recibimos castigo, pero Akadosh Baruj Hu nos va cuidando y nos va orientando y nos va guiando en todo lo que esto es la eternidad de Israel. Y esto es un poco para entender lo que fue la salvación, cuando era algo insólito. No había manera de que se puedan salvar el Am Israel de todo lo que fue la Yeshiva Mir. No existía, no había manera lógica que Am Israel se pueda salvar. Está escrito, y con esto acabo en el Zohar HaKadosh, en Bereshit, Daf Kuf Yud Dalet. Ayom sheismach HaKadosh Baruch Hu im beriotav lo hayetá simcha kemotá miyom shenibra olam. El día que HaKadosh Baruch Hu, al debar que va Chemo, y Amod nos va a parar y se va a festejar con nosotros, no va a haber un día tan feliz como desde el día que se creó el mundo. Y todo esto para que no haya más tzarot dentro de Israel, para que no haya más urbanos dentro del Kelar Israel. Beyomar, Dai, el Tzaroteno. Amén.